Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Vamos a platicar acerca de las certificaciones del CWNP. Soy el director de Ingeniería y Capacitación para SAMA Wi-Fi México y Latinoamérica. Estoy certificado precisamente por el CWNP, soy el CWN 428 y hoy vamos a hablar acerca precisamente de lo que es el CWNP. Nosotros en la Academia de SAMA somos un centro autorizado de aprendizaje y bueno, vamos a hablar acerca de qué es el CWNP, cuáles son las certificaciones que existen en el CWNP y las ventajas de ser un ingeniero certificado por el CWNP. Bueno, de primera nos preguntamos qué es el CWNP. Como saben, ya cumplimos más de 20 años en la parte de Wi-Fi. Bueno, el Wi-Fi como tal ya cumplió más de 20 años desde su aparición. Y justamente esta organización del CWNP, pues está creada desde 1999. Es una organización la única en ofrecer un programa de certificación neutral en redes inalámbricas o en Wi-Fi. ¿Por qué neutral? Porque no es una certificación como muchas de fabricantes que están enfocadas precisamente en la marca de ese fabricante. En este caso es una certificación agnóstica. Eh, el nombre, como sus siglas en inglés lo indican, se refiere a un profesional certificado en redes inalámbricas. Los exámenes y toda esta cuestión de la certificación está validada y se realiza a través de los centros profesionales de Pearson VUE, como algunas otras certificaciones del mismo tipo, ¿no? Muchos de ustedes saben que utilizan o presentan sus exámenes a través de Pearson VUE, calendarizan, utilizan un voucher, etcétera, etcétera, para poder llegar ya sea a un centro autorizado a presentar el examen, o bien hoy con toda esta cuestión que vivimos de la pandemia, pues también la parte de los exámenes están en línea, ¿no? Y tanto es así que también el CWNP ha preparado también para presentar los exámenes en línea, repito, a través de centros Pearson VUE. Estos exámenes, porque ha habido también bastantes dudas, no se presentan en los centros autorizados de aprendizaje, sino se presentan a través de estas entidades que tienen algún partnership con Pearson VUE. El CWNP también lleva a cabo un proceso muy riguroso pues para poder aspirar o para poder convertirte en un centro autorizado de aprendizaje. Precisamente todo ese proceso riguroso de aprobación lo llevamos a cabo en Sama Wi-Fi. Y no solamente la parte de llegar a ser un centro autorizado de aprendizaje, sino también para la parte de los instructores. Para llegar a ser un instructor certificado por el CWNP también es un proceso largo y riguroso para poder obtener y poder transmitir ese conocimiento públicamente. Bueno, ahora vamos a revisar justamente acerca de las certificaciones existentes. De primera, lo que debemos de comentar es que todo sea a través de la página, se tiene que hacer un registro de la persona que quiere aspirar a este tipo de certificaciones. Cuando entra a la página del CWNP, desde el momento en que se crea la cuenta, se le asigna un identificador. En este caso, como lo pueden ver en pantalla, el CWNP ID correspondiente a la persona que se registró. Al llegar a un nivel de expertise, también se asigna un ID que pertenece al número de ingeniero certificado en todo el mundo. Ahora, para aquellos que no tienen conocimiento previo, pueden iniciar con las dos certificaciones que son el CWS y CWT. Son certificaciones de entry level, ¿sí? Son niveles básicos
en donde, por ejemplo, el CWS está orientado para personal, por ejemplo, de ventas, marketing o cualquier posición relacionada, pues, con redes inalámbricas, ¿no? Si ustedes se encuentran en alguno de esos ámbitos o en alguno de esos roles, pues sería conveniente que si no han tenido ninguna certificación que tenga que ver con esa parte, pues sería recomendable que comenzaran con ese tipo de certificaciones de nivel básico, CWS y CWT. El CWT es una certificación de nivel inicial también, pero que prepara ya a los técnicos a instalar y configurar access points en un nivel pues muy básico. Para aquellos que de pronto ya tienen más conocimiento, a lo mejor han manejado alguna marca en particular, a lo mejor ya han estado atendiendo a clientes que tienen pues redes instaladas, redes inalámbricas, pero que de pronto desean conocer más a profundidad y comenzar con una carrera dedicada a la parte de Wi-Fi, pues deberían de tomar ya este tipo de certificación que es el CWNA, como lo pueden ver ahí, que es el principio de todo un track de otras 3 certificaciones pues de nivel más avanzado, como pueden ver, pues el CWDP, que trata acerca de la planeación, del diseño y las estrategias también de diseño pues de redes inalámbricas. También se dan recomendaciones, mejores prácticas y se habla de solución de problemas típicos en el ámbito de redes inalámbricas. Otra certificación es el CWAP, que trata de, el material trata acerca de análisis y de espectro, análisis de espectro y análisis de protocolo, es decir, ya se empieza a ver la parte de identificación y resolución de problemas, pero a un nivel más avanzado. Y otra de las certificaciones a ese nivel, pues es el CWSP, que tiene que ver con la parte de seguridad. Se estudian los mecanismos de seguridad, protocolos, encripción, detección y prevención de intrusos, soluciones de seguridad. A nivel muy general, ese es el contenido que se ve en esas 3 certificaciones. Realmente la currícula y el contenido es muy amplio, muy extenso. Son certificaciones que por lo regular se entregan de 3 a 4 días en horario completo. Entonces la currícula y el contenido es muy extenso, muy a profundidad de cada uno de los tópicos que les comenté, tanto el CWDAP, el CWAP y el CWSP, tienen que tener como requisito que tengan el CWNA. No llevan ningún orden en particular esas certificaciones, pero sí se debe de tener el CWNA para poder cursar las otras 3 certificaciones de pues, nivel más avanzado. Al completar estas certificaciones, pueden aspirar a certificaciones como la que comentaba hace un momento, en donde se hace una revisión más rigurosa acerca de la persona que quiere aspirar a esta certificación, que es la de nivel de instructor, que es el CWNT. Esta certificación obviamente lleva todo un proceso en donde se revisa al candidato, tanto profesionalmente como personalmente, en el sentido de que ya tenga experiencia previa en entregar certificaciones en el ámbito. Entonces se hace toda una evaluación, se hace todo un papeleo, se lleva a cabo todo un proceso y además de esto, las certificaciones tanto si quieres entregar CWNA o si quieres entregar CWAP o cualquier currícula de estas certificaciones, tendrás que aprobar los exámenes pues con un buen promedio, porque generalmente estos exámenes tienen un mínimo aprobatorio para obtener la certificación, pero para poder entregar la certificación y ser un CWNT se requiere un mayor porcentaje en el examen, ¿no? Entonces, no solamente sería pasar el examen, sino pasarlo con un buen porcentaje.
Entonces, esta es una de las certificaciones de nivel avanzado. La otra certificación, obviamente, de nivel avanzado, una vez que se han llevado a cabo, que ya se tiene el CWNA, el CWAP, CWDP y CWSP, se pueden aspirar también a certificaciones precisamente de nivel más avanzado como el CWNE, en donde, ya lo había comentado, se obtiene pues un número que representa el número de ingeniero a nivel mundial que obtuvo pues esa certificación. Y también es un proceso muy riguroso por el que se pasa, de revisión igual, tanto de documentos, de certificaciones, de conocimiento. Se tienen que cumplir, entre otros requisitos, pues que se tenga un blog para, obviamente, demostrar que también se tiene ese expertise y esa soltura en el sentido de transmitir conocimiento, de poder explicar conceptos, tecnologías, soluciones, etcétera, etcétera. También se tiene que contemplar ensayos que pasan a revisión por todo un comité de expertos de igual manera, para que después de todo ese largo proceso, pues pueda uno aspirar a que después de toda esa revisión se determine por todo el comité que sí está apto para obtener una certificación a nivel experto. Eso es a grosso modo y a un modo muy general de las certificaciones, se podría decir, pues base de todo este programa del CWNP, aunque obviamente pues sabemos que toda esta cuestión de las redes inalámbricas y los casos de uso y los verticales en donde se usa, pues ha dependido también mucho de las tendencias tanto de los fabricantes de infraestructura que han estado adquiriendo tecnologías, como pues estas tendencias tecnológicas, ¿no? En el sentido, ya sabemos que todo esto que vino a explotar esta era del Wi-Fi fue el Bring Your Own Device, y ahora con esta parte del Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés del IoT, pues también viene a hacer cambios considerables en las certificaciones del CWNP. Podemos ver que hoy hay otras certificaciones agregadas al programa, que están en el recuadro azul, como pueden ver, que tienen que ver ya con llegar también incluso a un nivel de expertise en el área de IoT. Al igual que las otras, hay niveles, pues, dependiendo del rubro hacia donde están orientados, en la parte de administración del IoT, la parte de conectividad de IoT, porque sabemos que en la parte del Internet de las Cosas, pues de igual manera hay bastantes tecnologías, bastantes protocolos, entonces se tiene que conocer toda esa cuestión, tanto de conectividad como de integración, como de diseño, para completar toda esa gama de soluciones y mecanismos que se pueden encontrar en la parte del Internet de las Cosas. Entonces, hoy día el CWNP cuenta con ese tipo de certificaciones, eh, y pues sabemos que esta constante evolución en las redes inalámbricas pues va a permitir que también tengamos más campo de uso y aplicación para todos aquellos ingenieros que empiecen en este track de certificaciones, pues a dónde o a qué área se van a dedicar esos esfuerzos. Del lado derecho ustedes pueden ver una pirámide en el sentido de pues tener más visible, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces en esta imagen se les puede quedar más la parte de dónde parte la base de esa pirámide de certificaciones muy básicas, hacia la parte media con certificaciones pues ya más avanzadas, y en la cúspide obviamente el nivel experto de certificaciones. Eh, todo el progreso, como lo mencioné al principio, se guarda y se lleva el track de esta organización en la página del CWNP, y van a tener ahí pues los resultados, sus certificados, todos aquellos recursos que puedan ir adquiriendo
dependiendo de las certificaciones que vayan tomando. Finalmente, existen pues varias ventajas en el sentido de, como ustedes ya saben, a nivel personal, a nivel profesional. Me imagino que al estar pues ya metidos en este mundo de las redes, en el mundo de tecnología, pues existen otras certificaciones en las que ustedes mismos están pues ya involucrados y saben que las ventajas principales no solamente son bueno, son en dos ámbitos, son a nivel personal, a nivel profesional y mencionar algunas, pues a nivel profesional, obviamente siempre vamos a adquirir una mejor preparación. Sabemos que en todas las áreas, en todas las carreras, la educación continua juega un papel muy importante. Entonces siempre tenemos que estar actualizados con las nuevas tecnologías, nuevas soluciones. En el caso particular de las redes inalámbricas, pues sabemos que el estándar ha venido evolucionando durante estos más de 20 años a pasos muy acelerados de pronto. El estándar 802.11 hoy día, pues hemos estado hablando ya de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, ya se empieza a hablar de lo que viene para Wi-Fi 7. Entonces, siempre una mejor preparación pues nos va a permitir que estemos a la par en toda esa cuestión de las tendencias y tecnologías que van pues surgiendo cada vez más, ¿no? Aplicable en cualquier ámbito al ser una certificación agnóstica, vuelvo a repetir, a nivel profesional es muy importante tener este tipo de certificaciones porque no solamente ya sabemos que hay bastantes fabricantes en la parte de infraestructura y pues algunas personas, algunos profesionales manejan una tecnología, algunos otros o una combinación de ellas, etcétera, etcétera. Y cada fabricante pues tiene sus formas de tener la implementación de este tipo de tecnologías. En el caso del CWNP, como lo mencionamos al principio, pues se trata de una certificación que no está basada o inclinada hacia una marca en particular, hacia un fabricante en particular. Más bien se habla acerca del estándar, de la tecnología misma, de las soluciones, de cómo incluso poder seleccionar una solución entre varias, cómo implementarla, cómo manejarla. Entonces, una vez adquirido este tipo de certificaciones, pues se puede aplicar con cualquier fabricante, ¿no? Al ser una certificación agnóstica o neutral en cuestión de fabricante. Y eso es importante porque también las certificaciones del CWNP son ya reconocidas por múltiples fabricantes de infraestructura inalámbrica, en el sentido de que dentro de las certificaciones del fabricante, llámese del nombre que se llame, piden a veces como requisito, o muchas de las veces se tiene como requisito, el que el ingeniero que se va a certificar tenga o incluya una certificación al menos del tipo del CWNA, de la certificación que habíamos hablado anteriormente, como las certificaciones, pues, básicas, ¿no? Que tendría que tener un ingeniero orientado a este campo de redes inalámbricas. Ahora, y los diferentes niveles que se tienen en las certificaciones, como vimos en los slides anteriores, son aplicables a diferentes casos, ¿no? Es decir, si un ingeniero está dedicado a la parte solamente de administración de la infraestructura, o al diseño, o a la resolución de problemas, o a la implementación de la parte de seguridad, o a la implementación, como veíamos hoy día, de la parte de Internet de las Cosas. Entonces, los diferentes niveles precisamente nos dan ese tipo de ventaja a nivel profesional, que podemos encajar en diferentes roles a nivel pues de esa consolidación de las diferentes áreas, ¿no?
A nivel personal, obviamente, el tener una mejor preparación, un mejor conocimiento. Hoy sabemos que la red inalámbrica juega un papel muy importante al ser o al haberse convertido básicamente en la red primaria. Pues sabemos que en cualquier ámbito están pues contratando gente capacitada en redes inalámbricas, ¿no? Que pueda ayudar en ese sentido. Entonces, obviamente a nivel personal, pues se puede aspirar a una mejor remuneración económica. Como yo les explicaba hace un par de slides, la certificación más avanzada, en este caso el CWNE, se le asigna un número, que ese número es el número asignado al ingeniero, al número de ingeniero a nivel mundial, pues que ha obtenido la certificación, ¿no? Entonces, este organismo reconoce no solamente ingenieros de alguna región, sino de todo el globo. Obviamente la persona que esté certificada tanto, y esto es un compromiso compartido, el personal o el ingeniero que esté contratado por una compañía, pues al mismo tiempo va a obtener prestigio personal, pero también va a tener o de encaminar ese prestigio a la compañía que representa en su momento, ¿no? Entonces, es de suma importancia considerar que también es una de las ventajas. Eh, Al tener este reconocimiento a nivel mundial, pues también se logra un relacionamiento con profesionales en el ámbito de diferentes nacionalidades, ¿no? Y por ende, el intercambio de conocimiento, pues es algo que reditúa en mucho, tanto profesional como personalmente, porque pues ese relacionamiento que se tiene con profesionales, pues nos va a permitir que haya ese intercambio de conocimiento de las diferentes áreas, de las diferentes problemáticas, de los diferentes fabricantes que un ingeniero puede estar manejando con respecto a los demás, y pues se hace una base de conocimiento bastante amplia. La verdad es que la comunidad de Wi-Fi ha crecido muchísimo, es muy reconocida, todos los ingenieros se empiezan a conocer o tienen precisamente ya la relación de hace muchos años, y es muy raro que un ingeniero que a lo mejor trabaja en algún área o en algún fabricante no conozca al que trabaja en el otro, etcétera, etcétera. Entonces es bastante interesante toda esta comunidad que se ha formado mediante todas estas organizaciones. Eh, bueno, son algunas de manera eh, muy general, de manera muy rápida. Son esas las ventajas, eso es lo que implica la certificación del CWNP. Y como les comenté al principio, en Sama Wi-Fi somos un centro autorizado de aprendizaje del CWNP, en donde podemos entregar este tipo de certificaciones. Podemos entregar certificaciones personalizadas, ya sea en sitio, con las medidas, pues ahora sí, precautorias por toda esta situación que estamos viviendo, o certificaciones en línea. Y en todas estas certificaciones, como decía, son certificaciones extensas, son de 3 a 4 días de tiempo completo, es mucho el contenido que se ve. El contenido está obviamente distribuido en tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Entonces, pues si tienen alguna duda adicional, pues contáctenos. Ahí en pantalla dejamos el correo. Cualquier cuestión que quieran revisar con nosotros acerca de estas certificaciones, con todo gusto los apoyamos y podemos hacer pues un traje a la medida de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.